Ayudando, compañero. Sempre adelante. Pera aí, mas tirou? É, não saiu bem ali do disco, mas acho que não vai atrapalhar. Muerta. Pero mira eso. Ai, ¡Vamos! bueno, vamos Escucha cargando. lo que le dice Diego. Es lo que le dice Cookie. Habla Cookie. Ahora, este es nuestro contraintegna, Diego. Estamos punteros y no vamos a querer volver locos. Tranquilo. Tranquilo, comienza recién la carrera. ¿Sí, pa' Diego? We don't need to do this again, eh? Well, that is the stupid thing. Well, yeah, it's Because difficult. the man from the other house, he told us was at the end. Did he? Empezó recién la carrera, está muy divertida y bueno, dándole duro, la idea es hacer full course, así que bueno, no importa cómo venimos, sino darle continuado hasta llegar a la meta. Sí. They left their helmets here, they haven't got their helmets on. No sé nadar. Tengo miedo al agua. Justo ahora en Ecuador estaba queriendo saltar una cosa como de 12, 14 metros y me ahogué, pero esto estaba lindazo, hermoso. Me costó. Pero bien, ya el rato que saltas te das cuenta que no es tan grave. Es que yo soy clavadista, así que estoy acostumbrado. ¿El agua qué tal? Muy lindo, estaba fresca, hermosa. Lindo salto, muy lindo salto, refrescante, para dar un poquito de adrenalina a la carrera. Muy lindo, la carrera viene muy linda, es dura. Lo que hicimos en la bici ahora, mucho desnivel, pero la verdad que el paisaje es hermoso. Recién en el mirador estuvo excelente. La adrenalina es impresionante. No, si tenés la silla acá te vamos a montar, ¿verdad? Nada, estamos un poquitito nerviosos porque nos dijeron que nos vamos a caer y hace un poquitito de frío en el agua, así que esos son los nervios de ahora. Regresamos aquí a orillas del lago Ipacaraí en esta edición de Expedición Guaraní. Estábamos viendo justamente
parte importante de la carrera, ya adentrándonos en ese primer día de lo que fue, empiezan a aparecer algunos desgastes también, algunas dificultades y sobre todo los paisajes naturales que podemos ver en nuestro país, Gustavo. Sí, realmente cosas muy lindas. Nosotros hace 2 semanas estábamos viendo Australia y veíamos paisajes que decíamos cosas increíbles y sin embargo acá estamos viendo cosas, no sé si son iguales, pero sin comparación realmente. Sí, no puedo comparar, pero realmente muy lindo. Para mí por lo menos, siempre cada vez que veo los videos me quedo impresionado porque es notable cómo cuando estás ahí no logras dimensionar lo que eso es, ¿verdad? Las cascadas de agua, las formaciones de roca, las imágenes que se pueden ver desde la cima del Cerro Acatí, o sea, son lugares preciosos, ¿verdad? Y como decía vos, ya empezamos a tener problemas. Hubo un equipo que salió de Villarrica en bicicleta, hizo unos, creo que 10 kilómetros aproximadamente, rompió su bicicleta y tuvo que volver el equipo hasta Villarrica para poder arregló y tuvo que empezar de vuelta la carrera prácticamente, o sea, ya la primera parte bien complicada, ¿verdad? Siempre bien también hidratados y atendidos por Frutica. Hay que decir que si el camino más difícil nos lleva al objetivo, hay que tomarlo. Por eso Frutica se tomó el tiempo de cuidarte también en esos momentos con sus néctares más puros y que tienen 30% menos de azúcar agregada. Frutica, lo mejor de la naturaleza. Estamos disfrutando del jugo Multi 7, naranja, pomelo, limón, durazno, mburucuyá, guayaba y mandarina. Realmente está riquísimo, muy pero muy bueno. Así que muchas gracias a la gente de Frutica, a quien le mandamos un abrazo. También hay que hablar de Pharmacenter, que hace muchos años que en Pharmacenter somos más que una farmacia. Hoy somos parte de tu vida y queremos seguir cuidando junto a vos lo que de verdad importa. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Justamente Pharmacenter que estuvo de cerca también cuidando todo lo que tiene que ver con los competidores. Así mismo. Y bueno, y después tenemos que recordar también a la empresa Localiza, ¿verdad? Alquiler de vehículos, que específicamente en esta carrera nosotros tuvimos 3 vehículos de ellos y nos ayudó muchísimo porque eran vehículos 4x4 que habíamos alquilado y sin eso no hubiese sido imposible prácticamente hacer todo lo que hicimos, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la pausa de vuelta, después ya retornamos para ver otra vez allí lo que tiene que ver con este capítulo Paraguay que realmente se está poniendo cada vez más interesante. Estamos en la primera parte de la competencia, pero ya decíamos, viendo los paisajes, la dificultad del terreno y también allí las dificultades para los competidores, es decir, una carrera que se está poniendo cada vez más apasionante. La pausa, ya venimos.